y vamos a revisar rápidamente cuál es el gasto total en salud en el país. Como siempre hay discusión, digamos, si le decimos gasto, le decimos financiamiento. Cuando menciono el gasto total en salud en el país es porque en general las cifras oficiales y el Ministerio de Economía y Finanzas y demás le dan esa categoría, digamos, de gasto total en salud, pero de lo que estamos hablando es del financiamiento de la salud, ¿no? Entonces, ese es un primer punto de las formas de financiamiento, y luego un desagregado de las tres formas principales de financiamiento, como es la función salud del lado público, o sea, lo que está incorporado en el presupuesto general de la República, el financiamiento contributivo, que es lo que aportan los empleadores a salud, y el financiamiento privado en salud, que está compuesto principalmente por el gasto de bolsillo de las personas. Entonces, este es un primer gran tema para ubicarnos en el contexto. Un segundo tema que vamos a tratar son las dificultades en el financiamiento en salud, en ese esquema que vamos a revisar en el punto 1, y qué alternativas, particularmente cómo superar el bajo financiamiento público en salud, cómo superar el reducido financiamiento también de otros actores públicos, es el caso de las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policiales, de las cuales se habla poco, ahora las vamos a mencionar, y cómo mejorar el financiamiento contributivo, o sea, el financiamiento que los empleadores hacen a salud, que si bien es de origen privado porque digamos, lo aportan los empleadores para asegurar a sus trabajadores, sin embargo, la gestión a través de salud es pública, porque salud es un organismo público, y por eso se considera también ese financiamiento como parte del financiamiento público, digamos. Advierto esto para que no se confunda. Y en tercer lugar, vamos a mostrar las posibilidades de mejoramiento del gasto público en salud, y sobre todo cómo superar problemas de ineficiencia en el sector público en salud. Muy bien, ese es el esquema general. Empezaremos con el primer punto referido a las formas de financiamiento en salud, que a grandes rasgos está contenido en este gráfico. Esto es un ejemplo tomado de los datos oficiales del año 2018. Los años 2020 y 2021 son atípicos, digamos, lo vamos a mencionar también, pero hasta antes de la pandemia, digamos, el gasto en salud en el país eran para el año 2018 de 40.900 millones de soles, el gasto total, compuesto por tres partes, que son las que están representadas en el gráfico. Una primera es los gastos de gobierno. Cuando decimos gobierno, es todo lo que está en el presupuesto general de la República. Por ejemplo, el gobierno acaba de entregar, porque así lo establece la Constitución, que hasta el 30 de agosto tiene la oportunidad cada año de entregar al Congreso el presupuesto del año siguiente. En ese presupuesto general de la República del año siguiente hay una función, así como hay la función educación, o la función transportes, o la función cultura, etcétera, hay una función que es salud. Y ahí están todos los gastos de salud del gobierno nacional, que incluye no solo al MINSA, sino también a otros sectores que gastan en salud, como son las Fuerzas Armadas, o sea, el Ministerio de Defensa. Ahí está la sanidad de las Fuerzas Armadas,
del Ejército Naval y Aeronáutica. En el Ministerio del Interior está el financiamiento de la sanidad de la Policía Nacional. En el Ministerio de Justicia está el financiamiento, por ejemplo, de todos los servicios de salud que se instalan en los establecimientos penitenciarios y que lo dirige el INPE. Entonces, no solo el Ministerio de Salud gasta en salud. En el gobierno nacional hay otros sectores que también gastan. Pero todo eso es el gobierno nacional, digamos. Pero todos los gobiernos regionales hacen gasto en salud. Ahora con la descentralización, las direcciones regionales de salud de cada una de las regiones tienen un presupuesto que está en el presupuesto general de la República. La suma de todos los gastos en salud de todos los gobiernos regionales es parte también del gasto público en salud, lo que se llama la función salud, y también las municipalidades. Entonces los tres niveles de gobierno contribuyen a ese financiamiento. Y todo eso le decimos gasto de gobierno. ¿Ok? Cuando decimos gasto de gobierno estamos hablando de los tres niveles de gobierno con esta separación. Para el año 2018, eso era 17.900 millones de soles. Como se puede ver en el gráfico comparando con ESALUD y con el sector privado, el gobierno es el que más aporta. Pero esto no era así antes. Si nos remitimos a las cuentas nacionales de salud, que son los estudios oficiales serios para hacer estos análisis de cómo se gasta en salud en el Perú, hay estudios que vienen desde el año 1995 hasta la actualidad, y por lo tanto se puede observar cómo se han ido modificando. Para que tengan una idea, en el año 95, en esos años 95, 96, el gasto de gobierno era solo el 30% del total. Aquí, como se ve, es un porcentaje bastante mayor. Salud era también un 30% del total. Y el gasto privado, cuyo componente principal ya he mencionado, es el gasto de bolsillos, es lo que gasta la gente cuando va a la farmacia a comprar cualquier medicamento, cuando le dan una receta, incluso en un hospital público o en salud y las farmacias no tienen, la gente va y compra en la farmacia, ¿no es cierto? Privada. Eso es gasto de bolsillo. O cuando alguien contrata un seguro privado por su cuenta, eso es gasto de bolsillo. O cuando, aún teniendo un seguro privado, le cobran un deducible cuando va a una consulta privada, eso es gasto de bolsillo, ¿no es cierto? Entonces, ese es el principal componente del gasto privado. Bueno, estamos el año 22, y por eso estoy diciendo 95, 96, 97, hace 25 años, el gasto privado era muy superior al gasto de gobierno y al gasto de salud. Con los años se ha ido modificando porque ha ido creciendo el gasto de gobierno, también el gasto de salud. Y comparativamente, no es que se haya reducido el gasto privado, pero comparativamente es mayor porcentaje el de gobierno, luego sigue el gasto privado y luego el de salud. Eso se ha ido, vamos a ver también algunas gráficas al respecto. Pero la idea central que quisiera fijar es que el gasto de salud en el país se da por tres fuentes que son las que están en el gráfico. Gasto de gobierno, gasto de salud y el gasto privado, que es el gasto de bolsillo, a lo cual se suma también el gasto que pueden hacer las empresas, las clínicas, cuando construyen, cuando mejoran, etc. Pero ese porcentaje es relativamente menor a lo que gasta la gente de su bolsillo. Esta es la primera idea para entender el gasto en el país. Para el año 2018, como les digo, era 40.900 millones de soles. ¿Cómo ha evolucionado el gasto de gobierno? O sea, ese primer componente. Y es
lo que podemos ver en esta tabla, que es una corrida del año 2010 hasta el año 2023. Es decir, aquí estamos incorporando ya lo que el Ejecutivo ha enviado al 30 de agosto al Congreso para el presupuesto 2023, o sea, lo que es el proyecto de presupuesto. Y lo estamos poniendo para comparar, porque me parece importante mostrar lo que podría parecer una tendencia que es negativa. ¿Cuál es? Miren, si vemos esta tabla, bueno, en la primera columna están los años, ¿no es cierto? Y hasta el 2022, y se pone 2023 señalando que es el PIA. ¿Qué cosa es el PIA? Es el presupuesto institucional de apertura, porque eso es lo que hay como proyecto de presupuesto para el próximo año. En todos los otros años, como se ve en la tercera columna, se dice PIM. ¿Y qué cosa es el PIM? Es el presupuesto institucional modificado. ¿Esto qué significa? Que cuando se empieza el año, se empieza con el presupuesto que aprobó el Congreso, digamos en noviembre, que es cuando tiene que aprobar el Congreso cada año, con lo que aprobó en noviembre, y se inicia el 1 de enero del año siguiente. Pero empieza con el PIA, o sea, con el presupuesto de apertura. Pero durante el año se van incorporando nuevas partidas presupuestales, porque, digamos, resulta que han ido apareciendo nuevos ingresos que no habían sido estimados cuando se aprobó el presupuesto. Entonces, esos nuevos ingresos se va repartiendo a los diferentes sectores, entonces a salud le va tocando una cantidad adicional, y ese es el presupuesto institucional modificado. Entonces, lo que hemos puesto ahí es el presupuesto general de la República de cada año, que también se va modificando durante el año, y la función salud, que comprende lo que ya les dije, los gastos de gobierno nacional, de gobiernos regionales y de gobiernos locales. No vale la pena mirar cada cifra, pero sí saber que, por ejemplo, el año 2010, el presupuesto general de la República era 106.452 millones de soles. Y lo que se asignó a la función salud, es decir, a los componentes de los 3 niveles de gobierno, 8.414 millones. Ahí es interesante hacer una proporción, es decir, ¿cuánto del presupuesto general de la República el país le está dedicando a salud? Ese es un dato importante, porque eso es una decisión política. Es decir, si uno quiere priorizar salud, le da más presupuesto a salud que a otros sectores, dentro del mismo presupuesto. Si uno prioriza a otros sectores, le van a reducir a salud. Entonces, mirar el porcentaje que salud tiene dentro del presupuesto de la República es un dato clave, porque eso nos dice si se está considerando mejor a salud en el presupuesto público o no. Y lo que vemos del año 2010 es un crecimiento permanente. No solo en cifras absolutas, porque va subiendo, fíjense en la columna función salud, dice 8.400 millones, 9.700, 10.700, 12.000, o sea, está incrementándose, ¿no es cierto? Pero lo importante no es ver cuánto se incrementa, sino si ese incremento, comparado con el presupuesto general, es un crecimiento porcentual. O sea, si se le está dando más importancia a salud cada año. Y esto sí ha venido sucediendo desde el año 2010 en adelante. Miren que el año 2010 era el 7.9% del presupuesto general de la República, lo que se dedicaba a salud. El 2011 subió a 8.1, el 12 8.8, el 13 9.2, el 14 10.2, luego el 15 10.2, el 16 10.2, como que se estacionó, el 2017 10,
el 2018 10.7, o sea, como 4 años o 5 años que se estacionó en el 10% del presupuesto general de la República. Pero el 2019 subió a 11.1. Y miren lo que sucedió con la pandemia. El 2020 se incrementó el presupuesto. Fíjense en la columna de función salud, el 2018 la función salud fue 20.078 millones, el 2019 20.891 y el 2020 dio un salto, 27.517 millones. Es por la pandemia. Casi un 50% más se le dio durante ese año 2020 y eso hizo que el porcentaje del presupuesto general de la República asignado a salud subiese a 12.6. Igual el año 2021, que miren, pasó a 31.000 millones. Los años 20 y 21 son, digamos, extraordinarios dentro del financiamiento de salud porque realmente se priorizó salud por las razones que sabemos, la pandemia golpeó muchísimo al país, eso se mide en cantidad de casos que tuvo el país, más o menos 3 millones de personas afectadas, 220.000 fallecidos, es decir, un impacto grande, y eso motivó a que las autoridades transfieran recursos a salud muy por encima de lo que se venía transcurriendo, lo que estaba bien, por supuesto. Y por eso el año 2020 pasó a 12.6 del presupuesto de la República, el 2021, el año pasado, a 13.6, que ha sido el punto más alto. Este año se ha reducido porcentualmente y también en cifras absolutas hasta la fecha se viene gastando 30.682 millones la función salud, que no supera todavía al año pasado. De repente va a superar un poquito, pero el año 2021 sigue siendo el que más financiamiento se le asignó a salud. Pero miren lo que sucede ahora con el proyecto de presupuesto 2023 que el Ejecutivo ha enviado al Congreso. Estas son cifras iniciales de apertura, ¿no es cierto? No, porque todavía no ha empezado el año, pero sobre 214.000 millones de soles del presupuesto general de la República se le está asignando a la función salud 24.769, que es menos que la cantidad con la cual está terminando el año 2022. Pero, ¿qué peso tiene eso en el presupuesto general de la República? 11.5. Se ha retrocedido. Esta es la preocupación. Porque si bien se puede decir, claro, se le dio más los años 20, 21, y en parte el año 22 por la pandemia, ya la pandemia está reduciendo, entonces hay que bajarle. No, pues ese es el problema. Ese incremento que se ha dado a salud no tiene por qué retroceder, porque salud venía teniendo un financiamiento reducido en comparación a lo que se necesita. Y si ahora retrocedemos a niveles, porque miren, ese 11.5 es prácticamente igual al año como porcentaje, ¿no? Al año 2019. O sea, estamos retrocediendo 4 años, del 2023 al 2019 en cuanto a financiamiento de salud. Este es uno de los problemas que ojalá se corrija en la discusión que el presupuesto va a tener ahora en el Congreso, hasta noviembre, que debe ser aprobado, y ojalá se mejore. Pero quería mostrar esta información. Eso es el presupuesto general de la República, o sea, el gasto de gobierno, que es el primer componente, ¿no es cierto? En esta lámina estamos mostrando la evolución presupuestal de e-salud, que es el segundo componente, que es además importante a tener presente.
Salud, si comparamos con las cifras, regreso a la lámina para que puedan comparar, porque miren aquí las cifras de financiamiento de salud: 10.000 millones del año 2016, 10.000 del 2017, 11.000 millones del 2018, 12.000 el 19, 11.000 bajó el año 2020 y ha subido 21 y 22 a 13.000. Ahora voy a explicar por qué. Pero esas son las magnitudes. Si revisamos, miren lo que es la función salud del sector público. Desde el año 2018, 20.000, 20.000, 27.000, 31.000, 30.000. O sea, mucho más que el financiamiento de salud, ¿no? Pero, como sabemos, el financiamiento de salud no se define por una decisión política. El financiamiento en el presupuesto general de la República sí es una decisión política, como se ha visto en los años 2020 y 2021. Es decir, por decisión política se transfirió más recursos a salud, recortando a otros sectores o incluso acudiendo a préstamos. Y se amplió el presupuesto. Pero el presupuesto de e-salud es más rígido, porque no depende fundamentalmente de decisiones políticas. Depende de la cantidad de trabajadores formales cuyo empleador aporta a salud. Por lo tanto, depende de la economía. Una economía, si se amplía la formalización, el financiamiento de e-salud crece. Si, como está sucediendo, la informalidad se amplía, el presupuesto de salud tiende a reducirse. Ese es el riesgo. Entonces, miren lo que ha pasado, porque el año 2019 salud tenía 12.225 millones. El 2020 se redujo. Miren, se redujo casi en 1.000 millones. Se redujo a 11.387. Pero el 2021 está en 13.000, el 2022 está en 13.000. Entonces uno se pregunta, ¿quiere decir que ha mejorado la economía y hay mayor cantidad de gente trabajando en la formalidad? No, no es así. Lo que pasa es que en estos 2 años recientes, como nunca antes, el Tesoro Público le ha transferido recursos a esa. Eso no sucedía antes, porque salud vivía con, como se dice, con la suya. Pero ahora, frente a la pandemia, el Tesoro Público ha corrido en apoyo a salud. Y se han transferido entre esos 2 años más o menos 2.000 y tantos millones de soles. Si no, salud no hubiese podido funcionar. Hubiese estado en una situación muy crítica, porque tenía que ampliar también contratación de personal e incluso normas del gobierno nacional obligaba a salud a asumir, por ejemplo, la administración de las torres de la Villa Panamericana para atender no solo a asegurados, sino al público en general, y por lo tanto el Tesoro Público ha tenido que financiar eso y le ha transferido. Pero si eso, como va a suceder ya en el presupuesto 2023, ya no hay, lo que se prevé es que va a haber una disminución del financiamiento de e-salud, porque va a volver a ser solo lo que aporten los empleadores. Y eso seguramente va a reducir el presupuesto. Entonces, en el caso de e-salud, ha venido creciendo, no tanto como el sector público, pero en los 2 últimos años ha recibido refuerzos, pero estos ya no van a haber en el año 2023 y lo que se prevé es un menor financiamiento de salud y ese es un problema que requiere también atención y frente a eso hay algunas propuestas de solución que vamos a revisar en la tercera parte. Miren, este gráfico nos muestra
la suma de la función salud, es decir, la función de gobierno, y la de e-salud. ¿Y por qué se suma? Porque para la mayoría de países, cuando se habla de gasto público, igual lo establece la Organización Mundial de la Salud, por lo general suman estas dos fuentes de financiamiento. Y en algunos países como Brasil, por ejemplo, el aseguramiento social ya fue absorbido por el aseguramiento público. Y en el caso de Costa Rica, al revés, el financiamiento público está incorporado en la seguridad social. Entonces, para poder comparar, se suman los dos, para que se pueda comparar cuál es el gasto público en Perú, diciendo la suma de función salud más e-salud. ¿Y esto comparado con qué? No con el presupuesto general de la República, porque e-salud no es parte del presupuesto general de la República. Esto se compara con el Producto Bruto Interno, es decir, los ingresos totales que el país tiene cada año por las diferentes actividades productivas. Es el Producto Bruto Interno. Entonces, no confundir, porque algunas cosas las comparamos con el presupuesto general de la República, o sea, el presupuesto público, y otras, cuando hablamos ya del conjunto del financiamiento, lo comparamos con el Producto Bruto Interno, que es el máximo ingreso que el país tiene a nivel nacional cada año. ¿Ok? En este caso, esa suma se ha comparado con el Producto Bruto Interno. Y miren, el año 2006, la suma era el 2.2% del Producto Bruto Interno. Si ustedes ven la nota al pie, esta fuente, se señala la fuente, se ha tomado datos de Evidenza Consultores, un estudio que tiene, pero se dice, la Organización Mundial de la Salud recomienda que el gasto público sea del 6% del Producto Bruto Interno. 6%. Y lo que vemos en esta curva es que lo que tenemos a nivel nacional, miren, el 2006 era el 2.2, muy distante del 6% del Producto Bruto Interno. El 2007 bajó a 2.1, el 2008 se mantuvo en 2.1, luego subió a 2.5, el 2009 y el 2010. El 2011 bajó un poquito a 2.4. Y luego ha empezado a crecer. El 2012 2.6, el 2013 2.8, el 2014 3.1, el 2015 3.2, el 2016 está en 3.3. Estaba. Ahora estamos 3.5, un poquito más por encima, 3.6%, la suma del gasto de la función salud, o sea, del presupuesto general, más e-salud. Pero todavía estamos distantes del 6% recomendado. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos un subfinanciamiento en el país respecto a la salud. Y para mostrar evidencia de ello, en el siguiente gráfico, que es este, que también lo he tomado de un estudio de Evidenza Consultores, esta es una comparación del gasto público en salud en América Latina, por lo menos algunos países de América Latina, donde salvo México, cuyo gasto público en salud es 2.85, que también está muy por debajo del 6% recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Luego sigue Perú con 3.30, pero miren, Colombia es 3.75. Chile es 4.99, o sea, casi 5. Argentina, 5.62. Uruguay está ya por encima de 6, ¿no? Entonces, Chile está, digamos, más cerca a 6, Argentina más cerca a 3, Uruguay está bien, pero el Perú está bien por debajo, ¿no? Entonces, esto ya nos está diciendo que tenemos un subfinanciamiento
tanto del lado público, del presupuesto general de la República, como del lado de salud. Y eso debería incrementarse y deberían haber políticas orientadas para ese incremento del financiamiento en salud en el país. Bien, el tercer componente, que es el gasto privado, del cual ya hemos dicho que lo principal del gasto privado, y se le llama así porque así lo mencionan los economistas en los estudios de cuentas nacionales en salud, comparando estos tres grandes fuentes, el gasto de gobierno, el gasto de salud, que es el aporte de los empleadores, más el gasto privado, que es fundamentalmente gasto de bolsillo, ha tenido una evolución como la que observamos en este gráfico. Pero, ¿qué son esas cifras? Que el año 2006 dice 39, pero ¿qué 39? Lo que dice es, como está anotado aquí a la derecha, en la parte superior, el gasto de bolsillo comparado como porcentaje del gasto total en salud. Ustedes recuerdan una lámina anterior que mostrábamos los tres, que es la primera lámina con la cual empezamos, que está el gobierno, está de salud y está privado, que es el gasto de bolsillo, y decíamos que era 40.900 millones de soles la suma de los tres. Bueno, de esa suma, el gasto de bolsillo, esto es lo que nos dice esta lámina, el año 2006 era el 39%, o sea, prácticamente el 40% era pago que la gente hace cuando va a la farmacia o cuando va a un hospital público y le cobran, porque no tiene seguro o por lo que fuere, o tiene que recurrir a los servicios privados. Ese gasto de bolsillo era el 39% del total del gasto en salud. Subió a 43 en 2007, a 44 en 2008, que es quizás el punto más alto del gasto de bolsillo en el Perú. Muy cerca, a la mitad del gasto lo ponía la gente. Eso que nos estaba diciendo, que el gasto asegurado, sea por el seguro público o por el salud, no estaba cubriendo la mayor parte. La mayor parte era que la gente estaba pagando. Pero esto coincide con el aseguramiento universal, que es el año 2009, y con un repunte en el plano económico que significaba mayor cantidad de empleados o trabajadores estables, por lo tanto cuyo empleador aportaba de salud. Entonces, en la medida que ha ido subiendo las dos formas de financiamiento, tanto el financiamiento público como el financiamiento de salud, se ha ido reduciendo el gasto de bolsillo. Y eso es lo que nos muestra la gráfica. El año 2009 era 41, el año 2010 40%, el 2011 40%, todavía alto, el 2012 39%, el 2013 35%, el 2014 31%, el 2015 29%, el 2016 28%, y se mantiene más o menos ahí, aunque es probable que en estos años de pandemia el gasto ha sido mayor, el gasto de bolsillo, ¿no? Y que no tenemos el dato exacto, pero hay que suponer que había un repunte del gasto de bolsillo en este gasto general. La Organización Mundial de la Salud recomienda que el gasto de bolsillo debería reducirse, porque es el gasto más inequitativo que hay, porque es el gasto que la gente de urgencia tiene que hacer y muchas veces es un gasto catastrófico, cuando hay que atender una intervención quirúrgica costosa y no se tiene seguro, o un accidente de tránsito y no hay ni lo cubre el SOAT o ningún seguro lo cubre y la gente tiene que pagarlo. O lo que se ha visto en la pandemia, cuando no había capacidad desde el lado público, ni en el ministerio, ni en salud,
y la gente recurría al sector privado y le salía carísimo, ¿no? 100.000 soles, 120.000 soles, gente que se ha quedado endeudada por esa razón. Entonces, lo que la Organización Mundial de la Salud recomienda como esquema general de financiamiento en salud es que lo que debe crecer son los seguros públicos. O sea, el financiamiento sea subsidiado, como es el caso del SIS, o el seguro social, que es el financiamiento vía el empleo, pero el gasto de bolsillo debe reducirse. Y lo que se recomienda es que esté por debajo del 20% del total del gasto. Claro, uno diría, mejor es que sea cero, pero en ningún país del mundo se logra llegar a una cantidad tan pequeña, pero la recomendación técnica de la Organización Mundial de la Salud es que si se logra bajar del 20%, eso sería un éxito muy grande. Lo que quiere decir que más del 80% se cubre vía los seguros públicos. Y por lo tanto no es un gasto que debilita la economía de las personas, sino al contrario, compensa estos niveles de economía. Bien, pero hay un elemento importante a tener presente, porque sobre eso hay que decir también con objetividad, porque son problemas que hay que resolver, es que no solo hay poco financiamiento del sector público, sino que además, lamentablemente, se confirma que hay ineficiencia en la ejecución del gasto. En este cuadro lo que nos muestra es ineficiencia en el sector público en la ejecución de las inversiones. Y ahí hay que saber diferenciar, porque el presupuesto público tiene, digamos, tres grandes componentes. Un componente que es recursos humanos. Lo que se financia en recursos humanos, ese se gasta 100%. No hay forma de no gastar. ¿Por qué? Porque está el personal, hay que pagar mensualmente, etc. Y si se deja de pagar, inmediatamente va a haber reacciones laborales, como es lógico. Entonces, por lo general, el gasto en recursos humanos, que es más o menos un 40% del total del gasto, por ejemplo, del Ministerio de Salud, se gasta prácticamente 100%. El segundo componente es bienes y servicios, o sea, adquisición de bienes y servicios. Y ahí se divide en dos. Bienes, que en el caso del sector salud, y eso incluye a e-salud, es fundamentalmente equipos médicos o medicamentos o vacunas, ¿no? Son los insumos que se adquieren, que se compran. Esos son bienes. Ahí es donde se observan niveles de ineficiencia muchas veces, porque no se logra gastar toda la plata, lo que es, diríamos, un crimen, ¿no? ¿Cómo es que no se gasta todo? Bueno, esos son problemas que tienen que ser resueltos, sobre todo. Dentro de servicios, el rubro más importante es lo que se gasta en la contratación del CAS. Ese rubro del CAS, ese sí se cumple casi 100% siempre. Ahí no hay ineficiencia. En todas las unidades ejecutoras, dinero que se destina a CAS, y eso es igual en el Ministerio de Salud, en las sanidades o en e-salud, eso se gasta, porque se necesita personal y se contrata. Entonces, ahí no hay ineficiencia. Pero el otro rubro, el tercer rubro importante dentro del presupuesto público, es el de inversiones en infraestructura y equipamiento. O sea, los proyectos de inversión para construir hospitales, centros, puestos de salud, para contratar compra de equipos, etcétera, etcétera. Y ahí sí hay un nivel de ineficiencia muy alto. Esta tabla lo que nos muestra es eso, la ineficiencia en el rubro inversiones.
Y miren que eso es una permanente, es una constante. Es una constante en los 3 niveles de gobierno. Aquí no está midiendo de salud, está midiendo gobierno. Entonces, miren, esta es una corrida del año 2010 al año 2021, no se ha incorporado 2022 porque todavía no ha concluido, y son los datos oficiales de la consulta amigable del MEF, donde lo que se observa es cada año esa cifra. Por ejemplo, digamos, el 2010, el gobierno nacional ejecutó el 55.8. Ese 55.8 es el porcentaje que se ejecutó del 100% que tenía por ejecutar. O sea, se dejó de ejecutar el 44.2%. Ese es el drama. En los gobiernos locales 64.3, los gobiernos regionales 31.9. Pero si vemos en la corrida hasta el año 2021, el gobierno nacional fue mejorando los años 2012, 13, 14, más del 90% ejecutado. Pero luego decayó. El año pasado ha ejecutado 60.8. Los gobiernos locales han mantenido un porcentaje bajo, el año pasado han ejecutado 37.5, y los gobiernos regionales también se han mantenido a un nivel bajo, y el año pasado fue 43.6. Este es uno de los problemas serios que tiene que ser resuelto, porque aquí no es falta de plata, está la plata, es falta de capacidad de gestión. Y ese es uno de los grandes problemas que tienen que ser resueltos, y para lo cual vamos a señalar algunas cosas al final, pero adelanto, este es un gran reto para la academia, es un gran reto para las universidades, sobre todo en el nivel de posgrado, porque es ahí donde hay que capacitar en gestión a todos los funcionarios para que no sucedan estas cosas, para que pueda ejecutarse adecuadamente. Marco este tema porque es una de las dificultades a la cual frente a la cual hay que plantear problemas. Muy bien, todo eso es el primer punto, que es el análisis de la situación del financiamiento, y hemos ido señalando temas críticos. El segundo tema en esta exposición es cuáles son las dificultades en el financiamiento en salud, y ya vamos a precisar con más detalle, y qué alternativas hay. Desde mi punto de vista, lo primero es, ya dijimos, al margen de los problemas de ineficiencia en determinadas áreas de la gestión, tenemos un nivel de subfinanciamiento. O sea, tenemos menores recursos de lo que deberíamos tener como país. Hemos comparado, por ejemplo, del gasto público, sumando MINSA, salud, comparado con los otros países, estamos abajo, ¿no? Chile, Colombia, Argentina, Uruguay tienen un financiamiento público mayor. Y también hay, porque esto es ampliamente conocido, no lo hemos mencionado porque es obvio, pero lo referimos en este momento, cuando sumamos los tres, ese financiamiento total, o sea, el gasto de gobierno, el gasto de salud y el gasto privado, de lo cual el gasto de bolsillo es el más importante, cuando sumamos los tres, ¿con qué lo comparamos? Esa suma, por ejemplo, el año 2018, la primera lámina decía 40.900 millones, ¿no? Bueno, esa suma, ¿con qué la comparamos? No se puede comparar con el gasto público, porque hay parte de eso que no es gasto público. Entonces, ¿con qué se compara? Con el Producto Bruto Interno. Y en esa comparación con el Producto Bruto Interno, la mayoría de países latinoamericanos, o el promedio, digamos, de países latinoamericanos, gasta en salud el 7.5% de su PBI. En el caso peruano, esa suma, por ejemplo, esa del 2018, pero igual es en promedio, en general, todos los años, lo que gastamos es el 5.5% del PBI. O sea,
tenemos un déficit de conjunto. Pero una parte importante de ese componente es el gasto público. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Se necesita un incremento del financiamiento público, porque habíamos visto en la lámina anterior que el Perú tenía 3.3% de la suma del público hasta el año 2016. Aquí ya hay datos más actualizados. Estos son datos ya del 2021, donde el 3.9, o sea, el gasto MINSA más de salud, incluyendo gobiernos regionales, etcétera, es el 3.9% del PBI. Pero la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que este gasto público, no el gasto total, incluyendo el gasto privado, que ya hemos dicho debiera ser 7.5, este gasto público, sumados MINSA y salud, debería llegar al 6% del PBI, y estamos en el 3.9, digamos, el 4. O sea, necesitaríamos incrementar un 50% más del financiamiento público de salud, sumados, para estar en el 6%. Pero miren que ese es un salto bien grande, ¿no es cierto? Que es imposible proponérselo en un solo año, y este es un reto que hay que hacer progresivamente. Entonces, elevar del 3.9% del PBI hasta el 6% es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Y debería ser un proceso gradual. Se estima un proceso gradual, largo plazo, 8 a 10 años, hasta el 2030, con principalmente el componente de gobierno. En el caso de lo que decimos, lo que está en el presupuesto general de la República, que es la función salud, que es el presupuesto de gobierno, versus de salud, la diferencia es que el financiamiento de salud está amarrado al crecimiento económico y a la ampliación del empleo estable. Eso no se decreta. No se puede decir para el próximo año vamos a tener 50% más de trabajadores estables. No, eso depende de la economía. Pero sí se puede hacer en el gobierno, porque sobre la masa del presupuesto general uno puede decidir priorizar salud, como se ha priorizado por la pandemia. Lo que hace que ahora está en retroceso, es decir, se está imponiendo el criterio de que ya pasó la pandemia, ya volvemos a lo de antes. Y eso es grave. Y eso es lo que tiene que ser enfrentado. Entonces, hay que proponer, y este es un reto nacional para el largo plazo, un incremento que sobre la base de equiparar el per cápita de financiamiento. ¿Qué significa eso? Miren, en salud, si comparamos la cantidad de asegurados con la cantidad de dinero que se transfiere, o sea, el financiamiento de salud, el per cápita es más o menos 1.100 soles al año por cada asegurado. Esto es con el cálculo de 12.000 millones de financiamiento versus 11 millones de asegurados. 1.100 soles per cápita año. Ese es el promedio. El financiamiento público para el aseguramiento está en 550 millones, que no es solo el gasto SIS, porque el gasto SIS es solo el costo variable. Ahí se le suma parte que está en el presupuesto público, que es remuneraciones, mantenimiento de infraestructura, etcétera, etcétera. Son los gastos fijos. Aún así, todo eso es 550 soles per cápita. O sea, el financiamiento per cápita público es la mitad del financiamiento per cápita de salud. Y si comparamos con la sanidad de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, también hay una disparidad. Entonces, es obvio que una de las cosas que hay que dar es un financiamiento equivalente. Todos los asegurados, sean del Ministerio de Salud, de las Fuerzas Armadas, de Salud, deberían tener, vamos a suponer, el mismo nivel que tiene de salud. O sea, todos los demás tendrían que ampliar su financiamiento para llegar a 1.100 soles per cápita. Esta es una idea fuerza que tiene que ser operativizada, y eso tampoco se puede hacer de la noche a la mañana, sino
en años progresivos. Pero estimando ese crecimiento, es lo que se expresa en el gráfico. Se supone que el 2020 ya era un financiamiento de 38.000 millones, el financiamiento público. O sea, sumado función salud más e-salud. Eso, para llegar al 6% del PBI, como recomienda la Organización Mundial de la Salud, tendría que subir al año 2030 a 58.500 millones. Esa es la magnitud, es decir, 20.000 millones más. Tiene que crecer en forma gradual en los siguientes años hasta el 2030. Bueno, ese es uno de los grandes retos. Frente a la deficiencia o dificultad en el financiamiento, hay que proponerse una ampliación del financiamiento y ver los mecanismos para que esto se pueda lograr. Eso implica, dentro del financiamiento, mejoramiento del financiamiento público, un mejoramiento del financiamiento de las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Porque muy poco se habla de eso, pero ¿cómo se financia las sanidades de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional? Se financian con, no es un 9% de las remuneraciones, como es en el caso de salud, es el 6% de la remuneración. En el caso de la policía, ahí se ha incrementado, pero en el caso del ejército, marina y aeronáutica, es el 6%, pero que además se lo descuentan directamente al trabajador, al integrante de la Fuerza Armada correspondiente. Aquí la propuesta es que debería ampliarse en un 3% para que sea equivalente al 9% de la remuneración, pero que no debería cargarse al trabajador, debería cargarse al empleador. Y eso es el Estado, o sea, el financiamiento del Ministerio de Defensa tendría que incluir eso. El financiamiento del Ministerio del Interior, incluir ese 3%, y eso incrementar el financiamiento de las sanidades. Pero además se requiere un plan de inversiones en infraestructura y equipamiento como parte de un plan nacional de todo el sector de mejora de infraestructura y equipamiento, principalmente primer nivel. Hay muy poca inversión. Miren, en los últimos 10 años, la única inversión prácticamente es el nuevo hospital de policía que todavía no concluye, que está ahí en el mismo terreno, digamos, de la Avenida Brasil. Y todavía no concluye. Pero no hay un plan de inversiones, como sí hay en el sector público y tiene también salud. Y además se requiere un plan de desarrollo de recursos humanos, también como parte de un plan nacional sectorial de recursos humanos para fortalecer las sanidades. Este es un tema sobre el cual nunca se dice nada, pero creo que se debiera plantear lo que está planteando. Pero además hay que garantizar un mejor financiamiento de salud. Ya mencioné que hay el riesgo de que el financiamiento de salud se reduzca, porque el empleo formal se está reduciendo y por lo tanto van a haber problemas serios si no se adelantan soluciones. Y aquí me parece que hay que plantear por lo menos 4 temas. El primero de ellos es que, de acuerdo a un estudio actuarial que se hizo en el año 2019 por parte de la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, a salud se le deben 4.200 millones de soles. O sea, los aportes de los empleadores no se han ejecutado por el orden de 4.200 millones de soles en los últimos años. El 65% de esos 4.200 corresponde a empleadores privados, pero hay un 35% que corresponde a empleadores públicos, que deben. No son los ministerios, porque los ministerios se han alineado ya en los últimos años, pero sí hay gobiernos regionales y sobre todo gobiernos locales que no han aportado a salud lo que correspondía aportar por el aseguramiento de sus trabajadores. O sea, como empleadores públicos tenían que haber aportado y no lo han hecho. Bueno, eso tiene que resolverse.
y tiene que resolverse, en el caso de los empleadores públicos, manu militari, pues el MEF debería tener la autoridad suficiente para descontar a esos gobiernos locales deudores y transferirle a Salud. Y en el caso de los empleadores hay que hacer un plan porque son situaciones diferentes, hay diferentes empleadores, desde grandes, medianos, hasta pequeños, hay unos que ya desaparecieron de la escena, quebraron, en fin, pero ese es un problema fundamental para esa. Uno segundo es que hay que regularizar los aportes que el Estado hace a Salud por los trabajadores CAS. Porque de acuerdo a la ley de salud, se debería, el Estado debería aportar el 9% de lo que se paga a cualquier trabajador CAS. Y como sabemos, hay trabajadores CAS de 5.000, 8.000, 10.000, hasta 15.000 soles. Pero el Estado no está aportando el 9% por la remuneración de los trabajadores CAS. Ha inventado una fórmula que, desde mi punto de vista, es tramposa. Desde el año 2011 o 12, del 2012, en la ley de presupuestos se establece una fórmula que decía, ahora ha sido modificado con un decreto de urgencia del año 2019, que el aporte iba a ser el 9%, pero no de la remuneración, sino del 30% de una UIT. Entonces uno se pregunta, ¿qué tiene que ver una UIT? Una unidad impositiva tributaria, que hoy está en 4.400, creo que cerca de 4.500. El año 2019, eso que decía 9% del 30% de una UIT, se modificó y es el 9% del 45% de una UIT. Pero miren, si calculamos una UIT, está, digamos, 4.400, el 45% viene a ser más o menos 2.100 soles. Si se aplica el 9% a 2.100 soles, se está pagando 180 soles por un trabajador CAS, independientemente de cuánto gana. 180 soles. Pero un CAS, por ejemplo, que gana 8.000 soles, y hay también hasta de 10.000, 8.000 soles, el 9%, por eso tendría que el Estado poner 720 soles por ese trabajador CAS, y está pagando 180. Y si gana 10.000 soles, que los hay, tendría que pagar 900 soles, pero está pagando 180 soles. Esa es una trampa que le reduce el financiamiento a Salud. Y hay otra trampita, que es lo que está en el punto C, porque existe una ley, la 30002, que es del año 2012 también, que establece que las contribuciones del Estado a Salud por los trabajadores de Minedo, o sea, de educación, no es el 9% de la remuneración, sino el 9% del 65% de la remuneración. Con lo cual, de alguien que trabaja en educación, y no es un problema de los trabajadores de educación, es un problema de la administración, es decir, es el Estado el que está haciendo la trampa, porque está pagando, en vez de pagar por un trabajador, supongamos que gana 5.000 soles en educación, el 9% vendría a ser 450 soles, mientras que cuando es el 9%, el 65% se reduce a un 5% del total, o sea, viene a ser unos 250 soles. Y eso también se hace en el sector salud. Existe el decreto legislativo 1153 del año 2013 que establece la misma fórmula para el sector salud, donde se paga, el Estado paga el 9% del 65% de la remuneración y no del 100%. Bueno, eso desde mi punto de vista tiene que corregirse y eso es decisión política. Lo que pasa es que no hay nadie que lo haya planteado, porque esto tiene que modificarse en el ámbito del Congreso. Y eso se puede resolver fácilmente cuando se apruebe la ley de presupuesto que está por aprobarse. Ahí debería corregirse tanto lo del CAS como lo de lo que se aporta por los trabajadores de educación o de salud.
Y hay también un problema finalmente con lo que se paga por los trabajadores del seguro agrario, ¿no? Que era el 5%, se ha incrementado en los últimos 2 años un poco, pero no llega a ser el 9%. Y ahí eso que puede ser un estímulo, un incentivo para las empresas que trabajan en el campo, es sin duda una merma para esa salud. Y esos son temas que tienen que manejarse. Bien, para terminar, disculpen la extensión, el tercer punto, mejoramiento del gasto público en salud. Ya hemos visto la ineficiencia, sobre todo en determinadas ramas, ¿no? Ya hemos visto que cuando se trata de contratar recursos humanos y pagar, ahí no hay ineficiencia, eso se gasta 100%. El problema es en bienes y servicios y en inversión. Ya mostramos el cuadro de inversiones que era bastante crítico. Sobre esto creo que lo que hay que plantear son 4 temas. Para el mejoramiento de la gestión del gasto público en salud, primero es fortalecimiento de capacidades gerenciales. ¿En qué? En relación al planeamiento, convocatoria y ejecución de adquisiciones, que en el caso de salud principalmente de medicamentos, insumos y equipos. Y planeamiento, convocatoria y ejecución e inversiones en infraestructura y equipamiento. Esto, por ejemplo, es el reto que la academia tiene que asumir con toda seriedad. Porque ¿quién capacita a los funcionarios en el Estado? Sin duda hay una responsabilidad del propio Estado, pero la capacidad técnica para fortalecer esas capacidades gerenciales está en la academia, está en las universidades. Entonces ahí tiene que haber una alianza estratégica entre el sector público y las universidades para dotar de una calidad diferente a los funcionarios, particularmente en esto que es fundamental porque significaría un gran ahorro y una mayor eficiencia en la gestión. En segundo lugar, creo que hay problemas también en la ley de contrataciones y que debería simplificarse determinados procesos que ahora enredan mucho para garantizar mejores compras e inversiones. No vamos a entrar en detalle, este es un tema bastante técnico, pero yo considero que sí es factible simplificar los procesos sin relajar los controles, ¿no? Para evitar la corrupción. Porque justamente lo que hay que tener, y este es el tercer planteamiento, un plan nacional anticorrupción, con drásticas sanciones. Y eso no puede quedar solo para que el Poder Judicial lo resuelva en determinado momento. En el plano administrativo, tiene que hacer sanciones drásticas para evitar los procesos de corrupción que, como se sabe, y es de público conocimiento, suceden en varios niveles. Y creo que una modalidad importante es el último punto que planteamos aquí. La obligatoriedad de que todas las entidades públicas, sobre todo las relacionadas con inversiones y adquisiciones de bienes y servicios, cumplan con el ISO anticorrupción. Creo que ese es un mecanismo preventivo, es decir, establecer en los sistemas administrativos y de funcionamiento regular de las administraciones públicas, sobre todo las dedicadas a las compras, como digo, de bienes, servicios o a las inversiones, el ISO anticorrupción. Esto es relativamente nuevo, pero ya existe. El sector privado lo viene aplicando. Algunas entidades públicas por propia iniciativa están haciendo, pero esto debería ser ley, debería ser obligatoriedad para desarrollar capacidades para la prevención de la corrupción y evitar, por lo tanto, todo lo que significa esto que es entre corrupción e ineficiencia, pero que el resultado es una pésima gestión en el gasto y deterioro de las condiciones para la ciudadanía, que es lo que finalmente
tiene que importar. Muy bien, esto es lo que quería plantearles. Les agradezco la atención. Quedo a disposición si es que hay alguna consulta o pregunta, con muchísimo gusto. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante, toda la información muy importante dentro del ámbito de la salud. Vamos a ver si alguno de nuestros participantes tiene alguna consulta, alguna pregunta. Si desea, puede escribirlas por el chat o levantar la manito. Bien, mientras vamos leyendo algunos comentarios, Lorenzo le indica muchas gracias, doctor, brillante ponencia. Félix Vidal indica muchas gracias, doctor Ugarte, siempre interesante escucharlo. Melissa Alayo indica muy buena ponencia, doctor, gracias. Y vamos a ver si es que hay alguna consulta, aunque ha estado bastante clara la ponencia. Celia Durán indica excelente. Damaris Navarro nos indica interesante ponencia. Pilar, muchas gracias, muy buena ponencia, doctor Ugarte. Carmen López nos indica gracias, doctor, muy interesante el tema tratado. Muy bien, entonces entiendo que ha estado muy clara la exposición y obviamente esto se manifiesta en los agradecimientos de nuestros participantes. Carlos Eduardo Urfe nos indica excelente. Janet está levantando la manito. Doctor, le vamos a dar pase. Janet. Claro, con gusto. Gracias, doctor. ¿Puedes abrir tu audio, Janet? ¿Puedes abrir tu audio, Janet? A ver, intenta nuevamente, porque veo que sí. A ver. A ver ahora, Janet. Sí, sí, doctora, Bien, buenas Janet, noches. te escuchamos. Muy buenas noches. Un honor, doctor Ugarte, que usted sea estar presente en su exposición de hoy. Una pregunta, nada más a lo que usted dijo, porque, por ejemplo, yo trabajo en un hospital, usted habló del presupuesto. El presupuesto, a pesar que es asignado a cierta actividad o a cierto programa presupuestal, pero siempre cuando uno va a la página amigable, el avance ya está en un 50% o en su totalidad, ¿no? Y eso es bueno también, ¿no? Pero lamentablemente el área usuaria no lo gasta. Y cuando uno quiere ir a pedir algún de repente por ahí, ¿no? Que nos compren un equipo, que se contrate más especialistas, siempre la oficina de planeamiento o la parte de administrativa dice que no hay dinero. No hay dinero. Pero sin embargo, hay un presupuesto asignado, hay un programa ya, un cuadro de necesidades que se realiza el año anterior, y eso es pues ¿cómo le podría decir? Un aporte, ¿no? Porque no entiendo por qué se gastan el dinero y el área usuaria no tiene los beneficios, ni los mismos pacientes, porque no hay un ecógrafo, no hay cardiólogos, no hay endocrinólogos. Sin embargo, cuando usted va en la página amigable, ya se hizo ¿cómo se llama? El gasto del presupuesto en un 50%. Eso es la pregunta que siempre me hago, ¿no? Y si tanto se habla de que sí tenemos presupuesto, en todo caso no hay una buena gestión, pues, ¿no? O no se administra bien esos recursos. Gracias, permiso. Muchas gracias, Janet. A veces sucede eso y obviamente hay algún problema ahí detrás, porque si se gasta la partida, pero no se gasta en lo que está previsto, quiere decir que el dinero está siendo transferido a otra función. No necesariamente quiere decir que alguien se está llevando el dinero, pero de repente están decidiendo, por ejemplo, en vez de comprar un equipo, contratar a un personal y están transfiriendo ese dinero a otro rubro para los efectos de contratación, o para comprar otra cosa.
En realidad eso no debería suceder, porque el presupuesto define, se entiende que por decisiones previas hay prioridades que hacer, y si comprar un equipo es la prioritaria, tiene que dedicarse a eso. El no hacerlo y transferirlo a otro sitio es malversación de fondos. Entonces es un problema que el órgano de control interno tendría que chequear. La Contraloría, de la cual depende el órgano de control interno, tiene que intervenir. Ahí alguien es responsable de que se esté derivando ese dinero hacia otro lado. Puede ser el director del hospital. Hay determinadas pautas, eso está también en la norma, en que el director lo puede hacer. Es decir, puede modificar las prioridades, pero tiene que fundamentar adecuadamente y sacar transparentemente una resolución directoral para ese fin. Pero hay otras, digamos, transferencias que están prohibidas. Por ejemplo, no se puede transferir de un proyecto de inversión a gasto en recursos humanos. No se puede transferir de las partidas de recursos humanos para comprar cualquier cosa. No se puede. Entonces, hay normas que establecen quién tiene que chequear, sin duda, la autoridad de la institución. Pero por encima de la autoridad de la institución está el órgano de control interno. Y sería bueno, si se observa que hay esa situación que a todas luces es irregular, pedir al órgano de control interno que intervenga. De repente hay alguna justificación y bueno, y se aclarará. Pero si no, se está cometiendo una gran irregularidad. Gracias, Yana. Gracias, doctor. Georgia Yupanqui tiene una consulta. Georgia, te escuchamos. Georgia. Bien, si no está Georgia, entonces Andrés Mendoza, que tiene la manito levantada. ¿Qué tal, doctora? Buenas noches. Muy buenas noches, Andrés. Doctor, buenas noches. Le Buenas noches. envío un caluroso saludo desde Tumbes. Muchas gracias. Doctor, la pregunta tiene algo de relación con, con la interrogante que se hizo la colega anterior. Bueno, acá tenemos unos antecedentes bastante funestos desde que se construyó el Hospital Regional 22, ¿no? El cual está totalmente abandonado, ¿no? Sirve como una cochera de las ambulancias y los vehículos de la Direza y del hospital regional que funciona en el ambiente del hospital antiguo, que tiene 63 años, ya que el otro al tercer año la infraestructura cayó. Pero bueno, independientemente de eso, nosotros tenemos bastante fallas notables en lo que son los indicadores de gestión, ¿no? Como decía usted, no siempre el dinero se lo llevaron o se lo robaron, ¿no? Pero sí hay problemas de que lo gastan cuando no lo deben de gastar en ese rubro, ¿no? Entonces, tal es así de que por lo más mínimo, ¿no? Las fechas de pago de haberes de los trabajadores nunca se cumplen, ¿no? El banco, las personas el trabajador va a cobrar y la Direza y el hospital regional lo depositan 2 o 3 días después, ¿no? O sea, nunca es en el mismo día. Entonces, ya han habido problemas que se ha extendido más y da la casualidad de que este dinero en las mismas direcciones dice, pero no ha llegado todo, se ha cogido para pagar otros recursos. Y situaciones que se han venido dando no solamente en el último gobierno regional, sino en los últimos 3 o 4 gobiernos, ¿no? Aparte de que se está comprando muchas veces cosas que no necesitamos en los establecimientos de primer nivel, no,
yo creo de que el planeamiento es el que está fallando, lo hacen simplemente desde el escritorio, que es muy diferente a hacerlo desde el campo. Nos piden a los jefes de establecimientos sus requerimientos, pero al final nos llegan otras cosas, ¿no? Nos llegan otras cosas, hay que firmar la pecosa y si te niegas a firmarla, comienza el hostigamiento de tipo laboral y situaciones que se están dando, ¿no? Aparte de que acá en Tumbes, con el flujo migratorio, hay bastantes ONG y que nos sirven de apoyo, ¿no? Nos sirven de apoyo, nos están aliviando bastante las situaciones de deficiencias que tenemos. Yo trabajo en el CLAS de Puerto Pizarro, que es un 1-2. Tengo más o menos 3.500 habitantes de origen extranjero. La población local es de 4.000, casi el 50% es venezolano. Y las ONG donaron una sala de atención, un equipamiento de una sala de atención de partos rápido, porque en el 1-2 no se puede atender un parto, pero dada la inminencia hay que atenderlo y no teníamos, y, y lo llegaron a implementar. Entonces, lejos de esto, las ONG hacen las donaciones directamente ya a la comunidad porque no quieren llevarlos a direza, porque tienen miedo, tienen el temor y ellos lo han manifestado que a esos bienes les den otro fin. Tal es así que en la misma ceremonia de entrega, varios funcionarios de Direza manifestaron que eso debería ir a la cabecera de Microrrec. Y bueno, la necesidad es de un centro de salud, de un puesto de salud. Le estoy mencionando esto por citarle ejemplos de la descoordinación y que yo creo que son consecuencias del mal planeamiento que hay y de la falta de voluntad e identificación institucional, ¿no? Entonces, eso complica, doctor. La verdad es que cuando yo vine a Tumbes hace 27 años, yo soy tumbesino, pero trabajé en Huaraz, nuestra región no era así. Y ahora se ha venido deteriorando, ¿no? Lamentablemente se ha venido deteriorando y la verdad es que yo no encuentro un orificio que nos oxigene y salir de este hoyo que estamos cayendo, ¿no? Disculpe la franqueza y por el comentario que le he hecho. Y muy agradecido. Muchas gracias, doctor, por su conferencia y no sé qué comentario nos podría hacer sobre esto. Muchas gracias. No, al contrario, gracias Andrés. Efectivamente, lo que has mencionado como un problema particular de Tumbes no es particular solo de Tumbes. Eso es lo que explica lo que hemos mostrado, ¿no? Esos niveles de eficiencia en la ejecución que son promedios nacionales, ¿ah? Pero también del gobierno nacional, también de los gobiernos regionales y de los gobiernos locales, y que tienen que ser encarados. Efectivamente, un tema central es un buen planeamiento. Has señalado con corrección que eso debería ser el eje orientador. El presupuesto tiene que ser resultante de una planificación, no al revés. No es, a ver, hay tanta plata y a ver qué hacemos con esa plata. No, es en función de las necesidades que se genera el presupuesto. Y si ese dinero existe, hay que gastar en eso. Aparte, se puede tramitar otros financiamientos, como puede ser instituciones no gubernamentales, como las que han mencionado, que efectivamente son mecanismos más directos y no debería suceder eso de que, digamos, un determinado establecimiento recibió una donación y de repente alguien decidió que no va ahí, sino va a otro lado. Es cierto que el planeamiento tiene que ser integral, pero eso es parte de lo que se tiene que coordinar en las coordinaciones interinstitucionales. Conozco el tema de Tumbes, efectivamente es una tragedia que ese hospital nuevo terminó un fiasco, ¿no? Y ahora ahí la verdad no sé qué cosa ha decidido el gobierno regional y qué apoyo tienen desde el nivel nacional para resolver esa situación, porque es una inversión muy grande, pero inutilizada. Por ahora, quien paga el pato
es la población de Tumbes, ¿no? Porque debería tener un buen hospital, como fue la intención, y resulta que han tenido que regresar al viejo hospital, con todas las dificultades que había anteriormente. Y creo que ahí están los retos, creo que efectivamente es la oportunidad para plantear mejoras y ojalá se pueda resolver, Andrés. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, doctor. Tenemos otras consultas. Entiendo a todos nuestros participantes que obviamente tienen muchas consultas, pero bueno, vamos a tener que abordar algunas. Patricia, ¿te escuchamos? Buenas noches, muchas gracias. Gracias por el pase. Buenas noches, doctor Ugarte. Un honor siempre escucharlo a usted por su experiencia y todo lo que nos comparte, ¿no? Yo quisiera hacer algo concreto. Soy farmacéutica y vivo de un hospital en Lima y vivo realmente una situación muy crítica últimamente, que no tenemos medicamentos a la mano. Sin embargo, digo yo, el título de hoy está muy preciso: dificultad en el financiamiento. Tenemos los medicamentos programados, tenemos los expedientes, todos atrapados entre logística y planeamiento. Aquí el problema, se supone que los medicamentos ya han sido programados con un año de anticipación y no es nada sorprendente de lo que se está solicitando ahorita para que ingresen y se generen las órdenes de compra. Sin embargo, nos dicen no hay dinero, no hay presupuesto. Ahorita necesitamos 500,000 para medicamentos y 3 millones para dispositivos médicos, y en planeamiento nos han dicho que solo hay 45,000 soles disponibles. O sea, prácticamente no se puede hacer nada con eso. Mientras tanto, los pacientes lo están viendo pues muy difícil. Tenemos denuncias ahí de su salud casi todos los días por las quejas que están presentando los pacientes. Digo yo, la cobertura en salud está perfecto. Usted ha mostrado muy bien esos gráficos en los cuales pues se ha aumentado el gasto que realiza el gobierno, ¿no? Pero sin medicamentos la atención no es integral. O sea, podemos dar consultas gratis, diagnósticos gratis, pero el medicamento no llega y no va a existir el tratamiento, por lo tanto no se resuelve el problema de salud del paciente. Entonces, yo quisiera saber cómo hacer. O sea, estamos bien lejos para llegar a esa recomendación que la OMS indica, que debemos estar pues en el 6% del gasto en PBI, ¿no? ¿Cuál sería de pronto? Yo digo, los directivos, los gestores están fallando, el sistema está fallando. ¿Cuál es el problema en que no tengamos los recursos financieros a la mano? ¿Por qué la necesidad? Y no solamente es en nuestro hospital, sino en muchos hospitales. Todos estamos prácticamente ahogándonos en este problema del desabastecimiento en medicamentos. Desearía escucharlo a usted, por favor. ¿Qué nos podría comentar al respecto? De repente usted tendría una información más cercana a la realidad de la que estamos todos buscando. Gracias, doctor. Gracias también. Efectivamente, la situación con relación a los medicamentos es bastante crítica. No he desarrollado en particular el tema, pero está planteado cuando hemos tocado el problema de las compras, las adquisiciones, donde hay de un lado problemas de gestión, pero de otro lado hay falta de financiamiento real, ¿no? Como se sabe, gran parte de los medicamentos se financian con el SIS, porque justamente el SIS lo que debe cubrir es el gasto variable, y eso es medicamentos más insumos para exámenes auxiliares y otras cosas. Pero el SIS recibe un financiamiento que está muy limitado. Es decir, cuando he comparado cuánto se gasta per cápita en salud, 1.100 soles año por cada asegurado, y en el MINSA 550, digo MINSA, gobiernos regionales, o sea, en el sistema de aseguramiento público, lo que estoy diciendo es falta financiamiento.
esa es una de las áreas donde hay que ampliar el financiamiento. Miren, el año pasado, cuando se tomó la decisión de ampliar a todos los que faltan asegurarse que entren al SIS, lo que se hizo fue poner que eso sea con su pan bajo el brazo, ¿sí? Se le transfirió al SIS 250 millones para cubrir eso. No se puede decir nomás entren más asegurados y no darle recursos. Y se incorporó en el proyecto de presupuesto de este año 500 millones más para que este año se pueda cubrir esas necesidades. Pero eso era una cosa inicial y cada año tiene que ampliarse. Con esos recursos, el SIS tiene como presupuesto este año 2.400 millones. El año pasado estaba en 1.800. O sea, se le dio el año pasado mismo y este año se le amplió a 1.400. Sin embargo, en el proyecto de presupuesto que el Ejecutivo ha enviado al Congreso, ¿cuánto tiene presupuesto el SIS? 2.200. O sea, menos que este año. Lógicamente con eso no va a poder cubrir la demanda para la compra de medicamentos, de insumos, etc. Entonces, ese sí es un problema de financiamiento crítico que debería ampliarse, y esa debería ser la lucha para que en el Congreso se le amplíe el presupuesto del sector salud, así como se amplió el año pasado, es decir, por la pandemia. Entonces no hay ninguna razón para que ahora se recorte, porque si bien ya no se necesitan los gastos que se requería para la pandemia, sí se requiere para otras cosas, como ampliar medicamentos, contratar más recursos humanos, de equipamiento, fortalecer el primer nivel, etcétera, porque todo eso requiere recursos. Entonces, yo creo que ahí es un punto muy importante que señala Patricia, el tema de los medicamentos, pero no solo es más plata, más recursos, también hay que mejorar la gestión. También, por ejemplo, este año, el dinero que tiene Senares para comprar medicamentos para todo el país no se está gastando en la proporción que debiera gastar. Ya estamos, miren, en septiembre, y hay el riesgo de que sobre plata. Entonces es un problema de gestión. Cuando por otro lado se están necesitando medicamentos, ¿no es cierto? Como lo dice Patricia, pero como se constata todos los días, porque la gente se queja que va a la farmacia del hospital, tanto en el MINSA como en el Salud, y le dicen que no hay tal medicamento, tal otro. ¿Y qué tiene que hacer la gente? Va con esa receta a la calle y compra, ese gasto de bolsillo. Pero ese gasto de bolsillo se amplía porque el sector público no está cumpliendo con un adecuado financiamiento. Toda falla en el financiamiento público termina cargándose al bolsillo de la gente. Es así. Y eso es lo que tiene que evitarse. Entonces, creo que hay que ampliar el financiamiento, pero se requiere también mejor gestión, porque se puede ahorrar, por ejemplo, cuando se hacen compras corporativas. Si se compra en conjunto MINSA con ESalud, les aseguro que los precios bajan, y entonces se puede comprar más. Y si se entra también con las sanidades, igualmente. Pero eso hay que planificar, porque cuando se hace a la carrera, o falla una convocatoria y se hace luego una compra urgente, ahí suben los precios. Y entonces se compra menos. Entonces, esos son problemas de gestión, así como también, ya no solo en las compras, sino en lo que se llama la operación logística. Es decir, cómo los medicamentos llegan al usuario. Y eso requiere un operador logístico con experiencia, de tal manera que se mejoren la capacidad de distribución, se simplifiquen los procesos, y combinando más financiamiento, mejor gestión y un operador logístico adecuado,
se puede ir resolviendo esos temas, pero como dice Patricia, el tema de los medicamentos es un tema crucial. Yo estoy de acuerdo con eso. Muchas gracias, doctor. Vamos a concluir con 2 preguntas de Elsa Gamarra y de Iriana Vela. Elsa, te escuchamos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor, muy ilustrativa la ponencia, muchas gracias. Solo quería mencionar algunos cargos son cargos de confianza y si observamos también los indicadores de muchas regiones no mejoran, tal vez porque algunos están pagando algunos favores, ¿no? Y están ahí, por eso tampoco no se mejora la gestión. Quisiera, por favor, que nos hable un poco sobre el ISO, el ISO anticorrupción, si mal no recuerdo. Sí. Gracias, María, gracias. Sí, cómo no. Y gracias, Elsa, por tocar el tema. Claro, los cargos de confianza tienen ese riesgo, ¿no? De que de repente la confianza de la autoridad es delegada en alguien que no tiene las capacidades. Eso lo estamos viendo hasta en altos niveles de gobierno actualmente, y eso genera problemas muy importantes. No debería ser así. Ojalá las autoridades pudiesen designar a las personas que tienen más experiencia. Pero efectivamente se puede impulsar políticas que puedan prevenir problemas como los de corrupción, y el ISO anticorrupción es una de esas alternativas. En general, los ISOs son, digamos, metodologías que permiten mejorar la gestión. Esto viene de la gestión privada, pero se aplica también en el lado público. Es decir, es garantizar un conjunto de medidas y de condiciones que cierren el paso a la mala gestión. En general, los ISO tienen esa virtud. Se ha desarrollado en los últimos años específico que es el ISO anticorrupción, que es ponerle trabas a las posibilidades de la corrupción. Vamos a suponer el caso, si hay mucha liberalidad en el manejo de determinados fondos y por lo tanto hay alguien que no es un buen funcionario, aprovecha para dar un uso inadecuado a esos fondos, el ISO anticorrupción lo que hace es prever mecanismos para que eso no sea factible. Es decir, por ejemplo, una supervisión adicional o mecanismos que hagan que para tomar determinadas decisiones se cumplan con determinadas medidas que ya frenan las posibilidades del uso inadecuado, de la malversación de recursos y que se dé paso a la corrupción. Entonces, es un buen mecanismo para que se pueda aplicar en las principales unidades administrativas donde estos problemas pueden ser más, digamos, aprovechados negativamente. Vamos a suponer el caso, muy probablemente en una biblioteca de un hospital va a ser muy difícil que haya algún mecanismo de corrupción, digamos, habrá una pequeña cosa. Pero en la unidad de compras, en logística, donde hay grandes recursos de dinero para determinadas compras, ahí sí se mueven los mecanismos que pueden llevar a la corrupción, porque hay la relación con proveedores, si uno quiere favorecer a uno o a otro o a familiares, ¿no es cierto? Pero todo eso se puede prevenir si se aplican determinadas correcciones y medidas, y eso está planteado en el ISO anticorrupción. Entonces, claro, el ISO anticorrupción no es una garantía 100%, nada lo es. Se requieren buenos funcionarios,
pero el aplicar por lo menos limita las posibilidades de la corrupción. A eso hay que sumarle sin duda jefes, directores que tengan toda la voluntad de corregir las cosas y por lo tanto de poder, aplicando estas metodologías, cerrar el paso a la corrupción. En este tema de que se puedan designar a personas que por ser de confianza se les designa pero que no tienen las condiciones, es una de las cosas que hay que prevenir ahora que va a haber cambio de autoridades regionales y municipales. Porque en el caso de salud, como sabemos ahora, los hospitales dependen de los gobiernos regionales y por lo tanto va a haber nuevas autoridades, van a cambiar porque son cargos de confianza los directores y demás, y ahí puede haber un problema que puede ser favorecido por quien quiera cometer actos de corrupción, ¿no? Entonces, es el momento en el cual hay que prever, y por eso aplicar metodologías como el ISO, anticorrupción, podrían ayudar bastante. Gracias. Gracias, doctor. Y vamos a darle pase a Ivy Galiufi con una última consulta. Ivy, te escuchamos. Gracias, doctora. Doctor Ugarte, buenas noches. Me siento realmente muy complacida, ¿no? De haber estado presente en esta conferencia. Hemos podido conocer al detalle, ¿no? Cómo es el gasto de salud, cómo se compone, también las dificultades, ¿no? Sobre todo eso, las dificultades del financiamiento, ¿no? Y bueno, usted mencionó que uno de los puntos sobre el mejoramiento del gasto público, pues, es la implementación del Plan Nacional Anticorrupción, ¿no? Que debería incluso tener sanciones drásticas, ¿no? Al respecto, le comento que, así como usted decía, hay muchas entidades que por iniciativa propia han decidido implementar, ¿no? Este sistema de gestión antisoborno, ¿no? Y una de ellas, le comento, es la DIGEMIT, ¿no? De donde laboro actualmente, ¿no? Precisamente este mes acaba de lograr la certificación antisoborno ISO 37001-2016, ¿no? Y con esta, sí, doctor, y con esta certificación, pues, se logra, como usted decía, no solamente prevenir el soborno, ¿no? Sino también demostrar confianza y transparencia, ¿no? En las acciones que realiza la entidad, ¿no? Lo cual es importante para la institución, y ahora con la explicación que usted nos ha dado, pues, considero que es importante porque está dentro de uno de los puntos que usted se refirió sobre el mejoramiento del gasto público, ¿no? Así que me siento muy complacida nuevamente y agradecida por su brillante ponencia. Gracias. Le agradezco mucho y me alegra muchísimo que DIGEMIT esté dando ese paso y que lo haga por propia iniciativa. Eso me parece muy bien, pero debería ser un compromiso nacional. Es decir, la autoridad nacional, el Ministerio de Salud, debería conducir esos procesos en todas partes y motivar, estimular, incluso dar incentivos para las instituciones que implementen. Eso es mucho mejor que sancionar. Claro, hay que sancionar cuando se quiere sancionar, cuando se debe sancionar, pero promover mecanismos de prevención como eso del ISO 37001 al cual hacíamos referencia, y qué bueno que se esté aplicando en DIGEMIT, creo que es el camino, ¿no? Porque eso, empezando, genera nuevos niveles de conciencia de los propios funcionarios. Entonces, es más difícil que penetre la corrupción. Incluso cuando se va a seleccionar personal, ese va a ser siempre un criterio. Hay que mirar los antecedentes, si ha habido problemas con la persona o no, porque eso va a reforzar una mejor gestión. Entonces, me alegro muchísimo, eso refuerza la idea que es una medida que hay que adoptar, y creo que si eso lo ampliamos, podemos tener cambios muy importantes en el sistema de salud, así como otro que no hemos mencionado porque no venía al caso directamente en relación a financiamiento, pero es un plan nacional de mejora de la calidad. Eso es fundamental. Yo estoy
en todas las charlas que me invitan. Hoy día en la mañana hubo una muy interesante en la Municipalidad de San Borja, y ese es uno de los temas propuestos, porque hay que mejorar la calidad de nuestros servicios, ¿no? El ciudadano lo merece. Los derechos ciudadanos exigen que nuestros servicios sean de calidad, en cuanto al acceso, la oportunidad, respeto a los derechos de los usuarios, etcétera, etcétera. Y ese es un tema que a la larga mejora el financiamiento, porque mejora la gestión. Pero principalmente el objetivo es garantizar a los ciudadanos una mejor atención. Muchas gracias, Ivy, por esta información. No conocía que Digemil lo estaba haciendo, me alegro mucho, y el mejor de los éxitos para Digemil. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Oscar Ugarte. Ya han realizado varias preguntas. Entiendo que muchas estarán quedando en el tintero. Eso nos da pie a posteriormente también poder tener otra videoconferencia tan interesante y tan importante como esta que usted nos está brindando el día de hoy. Agradecerle nuevamente su presencia y el apoyo que nos brinda al darnos estas charlas para poder entender y tener una visión de todo lo que es el sistema de salud y todo lo que lo compone. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctora Rosa. Muy contento de poder participar y siempre a disposición. Además, si hubiesen preguntas que hayan quedado en el repositorio, encantado luego de poder responderlas si es necesario, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias también a todos nuestros participantes y nuevamente gracias, doctor. Ahora le doy pase a la señorita Francesca, que tiene una presentación para ustedes. Muy buenas noches con todos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto. Mi nombre es Francesca Aragón. Yo soy asesora educativa de la Escuela de Posgrado de la Universidad Norbert Wiener. Quería agradecer por la presentación de nuestro ponente, al doctor Oscar Ugarte Villús, y así también a nuestra coordinadora, la doctora Rosa Mesarina. Ha sido un placer poder tenerlos el día de hoy con nosotros. Asimismo, quiero agradecerles por su participación en nuestro webinar y a la vez aprovechar la oportunidad para poder invitarlos a participar de nuestra maestría en salud pública, que inicia este 3 de octubre, la cual cuenta con una pasantía opcional con la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta. De igual manera, los invitamos a participar de nuestra charla informativa que tendrá lugar el siguiente jueves 22 de septiembre, donde conoceremos los beneficios con los que cuenta la maestría para su formación profesional y la obtención del grado de maestro. Asimismo, en el chat voy a dejar mis datos por si desean solicitar mayor información, que con gusto podré resolver y atender sus consultas. Una vez más, muchísimas gracias por participar. Un gusto. Gracias, Francesca. Muchas gracias a todos nuestros participantes el día de hoy y será hasta una próxima oportunidad. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias, doctor Ugarte. Muy buenas noches. Gracias, doctora Rosa. Okay.